Señores, continuando con Hechos y Opiniones, nos toca hablar de periodismo, nos toca hablar con periodistas, nos toca hablar con alguien con autoridad en la rama y que dirige un medio que nosotros frecuentemente usamos como fuente para este programa cada semana. Una persona con una vastísima experiencia creando opinión y dando su opinión respecto a hechos importantes. Y nos visita desde Queens Latino el hermano Javier Castaño. Javier, ¿cómo estás? Muy bien y gracias por invitarme. No, hermano, un honor tenerte acá, porque te repito, Queens Latino, que es el medio que está bajo tu dirección, es un instrumento que recomendamos nosotros a nuestra audiencia, que frecuentemente lo utilizamos como punto de referencia por la información, por el tipo de noticias que tiene. Háblanos de Queens Latino como medio. Bueno, en el año 2008 yo estaba trabajando en el periódico Hoy de director, después de haber trabajado en el diario La Prensa, pero la situación era muy caótica y no se conseguía trabajo, botaban a todo el mundo de los empleos, entonces decidí empezar mi propia publicación. Fue un poco muy difícil. inestable el periódico Hoy, correctamente. Sí, fue una situación inclusive muy difícil empezar la publicación porque nació digitalmente. Queens Latino nació en el internet primero y después vino la edición impresa. Nosotros nacimos el mismo día que se inauguró la Copa del Mundo de fútbol en Sudáfrica, eso fue el 10 de junio del 2010. Y desde ahí hemos estado trabajando por el desarrollo de la comunidad latina en la ciudad de Nueva York. Nosotros somos Queens Latino y publicamos cosas que se refieren a los latinos de Queens, pero también que afectan a los latinos de Queens. ¿Qué quiere decir eso? En Venezuela hay una grave crisis actualmente y muchos venezolanos están llegando a esa zona, a la avenida Roosevelt, a trabajar. Entonces, para nosotros es muy importante la situación de Venezuela y los venezolanos en la ciudad de Nueva York. Nosotros tenemos tres consignas, una que es que Queens es el futuro de Nueva York, porque hay muchos proyectos de infraestructura que se están dando allá, porque hay una mezcla de culturas que va a ser el futuro del mundo, y Roosevelt Avenue es la continuación de Latinoamérica. Javier, el nivel a propósito de la multiculturalidad y la condición multiétnica de Queens, ¿el nivel de tolerancia en Queens es aceptable entre diferentes etnias o hay algún nivel de tensión que debería llamar la atención a las autoridades? Yo lo que creo es que en este país hay una tensión racista muy grande. O sea, si uno visita un vecindario como Maspeth, allí casi que fue donde se gestó en el estado de Nueva York el Ku Klux Klan. Y hay mucho racismo. Por otro lado, hay una mezcla, digamos, en Jackson Heights, de lo que son los latinos, los hindúes, los pakistaníes y los norteamericanos, y eso produce fricción. Lo que pasa es que esa fricción es buena porque algo va a salir de ahí, ¿no? Hay una mezcla allí que va a haber y hay una de comida, de culturas, de entretenimiento y todo que es muy fuerte. O sea, lo que está pasando en esa zona va a ser el modelo para el mundo. La tensión, ¿hay algún grado de tensión? Te pregunto porque en otros vecindarios de la ciudad, la población, los grupos étnicos estamos como muy segmentados. Por ejemplo, en el caso de Manhattan, tú vas a encontrar dominicanos de la 137 a la 225 más o menos. Hay más en otras partes, pero concentrados ahí. Vas a encontrar puertorriqueños de la 110, 96 a la 110, afroamericanos. O sea, vas a encontrar segmentos en calles muy específicas. En Queens no se da de manera tan marcada eso. Entre los latinos de Queens, ¿tú crees que hay una buena relación o tú piensas que de alguna manera hay algún tipo de fricción entre latinos? Digamos que entre latinos hay una excelente relación. El problema es que cuando usted es un nuevo inmigrante, digamos que viene de Ecuador, usted se apoya en su comunidad. O si usted es mexicano, usted se apoya en su comunidad y solamente cree en la gente que lo rodea a usted de esa comunidad. Entonces, a medida que usted va avanzando y lleva más años aquí, va entendiendo una cosa que es importantísima para nuestro desarrollo y es la unidad de los latinos. Lo único que nos va a sacar a nosotros de nuestros problemas o que nos va a ayudar muchísimo es la unidad. Entender que no se trata de ser más colombiano como yo o más dominicano como usted, sino más latinoamericano. Eso tenemos que entenderlo y desarrollar un liderazgo a partir de eso. Y entender que compartimos los mismos vecindarios, los mismos salarios, los mismos problemas, las mismas viviendas y que tenemos obligación de entendernos. No, además que compartimos absolutamente todo. O sea, en Colombia, por decir algo, se escucha el merengue
y se escucha La Quebradita y se escucha las bandas de México. O sea, allá estás pasando eso, aquí también tiene que estar pasando eso. Y tenemos que apoyar esa dinámica. Perfecto. ¿Qué trae normalmente de contenido Queens Latino? Queen Latino, el periódico es mensual, es decir, que nuestra orientación es más como una revista. Hacemos un resumen de lo que ha pasado en ese mes, en cuanto a inmigración, en cuanto al crimen, en cuanto a la pandemia, en cuanto a todos los temas como educación y vivienda que conciernen. Eso es, digamos, un servicio a la comunidad, una orientación a la comunidad. Claro, es enseñarle cómo adaptarse y sobrevivir y progresar en esta sociedad con información. Y nuestro periodismo es local. Yo solamente acepto periodistas que entiendan pues, el periodismo, la herramienta, pero también que entiendan la parte local, que sepan quién es la gobernadora o que sepan quién es el concejal de la zona y cuál es la dinámica que se da allí. Que tengan una opinión sobre la realidad concreta en donde vivimos nosotros. No, que tengan una opinión no, porque eso está para los columnistas, es que sepan hacer periodismo sin opinión. Perfecto. Que es muy diferente. Estoy de acuerdo con eso. Vi en una de las ediciones del periódico Queens Latino el interés del periódico y de su director con relación a los permisos para los vendedores callejeros. Háblanos de eso. Ese es un tema muy importante porque los vemos a los vendedores ambulantes aquí en el Alto Manhattan, los vemos en los sures de Brooklyn, los vemos en todo lado, incluyendo por supuesto a Queens, en Roosevelt, en la Johnson Boulevard, en Corona, el Parque de Corona y la 103. Es algo muy vital y que surgió o creció con la pandemia, porque es un mecanismo de sobrevivencia. Yo consigo 100, 200 dólares, voy y compro agua, voy y compro máscaras y trato de revenderlas, o me consigo un carrito y todo eso. Todo cambió a raíz, digamos, del año pasado cuando se aprobó una ley, la ley 1116, en el cual se van a otorgar en un periodo de 10 años 4,000 nuevos permisos. Eso es más o menos alrededor de 350 por año. Es un proceso lento que no soluciona el asunto, pero que busca regularizar las cosas. Ahora, la ciudad de Nueva York, a raíz de eso, va a aprobar este año 1,000 carritos nuevos. Unos 750 para aquellos que vendan productos saludables, verdes, jugos, vegetales, frutas, estas cosas. Y otros 250 para lo que llaman trabajos temporales, carritos que vendan helados en el verano, de abril a noviembre, ese tipo de cosas. Porque es una industria muy grande, se dieron cuenta de que yo no sé cuántos carritos hay en la ciudad de Nueva York, nadie lo sabe porque eso varía mucho, y más si no están regulados, pero digamos que hay 15,000 y generan, ellos dicen que generan más o menos 17,000 empleos y 192,000 nuevos trabajos, no, perdón, 16,000 empleos y como casi 300 millones y 91.2 en impuestos millones. O sea, es una industria grandísima que sigue creciendo, que es el producto también de la pandemia y que hay que regular. ¿Y a partir de cuándo los interesados podrían beneficiarse, aplicar por estos permisos? No, desde ahora ya lo primero que deben hacer es llamar al 311 y solicitar información. También pueden ir a la Oficina de Asuntos del Consumidor y Protección del Trabajador y ahí está la página, allí pueden llenar la solicitud hasta el 30 de abril. Y ahí en este 30 de abril entran en un periodo, en una lista de espera para los permisos que van a otorgar en este verano. Es una situación un poquito complicada. Además, no es para los que venden en una esquina las máscaras o heladitos o cualquier otra clase de comida, sino los que tienen ya carros un poquito más establecidos. Aunque todos podrían solicitarla, pero tienen que tener un carrito, tienen que tener una estructura de qué es lo que van a vender. ¿Quién impulsó esta propuesta de las licencias? ¿Cómo surgió esto? Esto viene del Estado. Y hay la senadora, por ejemplo, Jessica Ramos, de la zona de Jackson Heights y Elmus, ella ha impulsado eso. Hay también, por ejemplo, el nuevo defensor del pueblo,
Lander también está impulsando esto. Hay una serie de gente impulsándolas. El problema es que es costoso y es una industria un poquito tramposa. O sea, vale $250 el permiso, pero hay gente que está obligada a pagar hasta $10,000 y $20,000 para poder utilizar el permiso de otra persona. Digamos, rentar un permiso. Sí, para que no le pongan las multas y no le estén poniendo problemas. Ahora, eso lo hacía la policía, lo de las multas, ahora lo está haciendo la Agencia de Protección del Consumidor y del Trabajador. Y hay quejas también, dicen que colocan más multas que la policía y esto, pero ya pasó a manos de esa agencia. Bien, hay otro proyecto, Javier, en el que estás envuelto. Háblame de esa mesa en el que junto con una serie de comisionados tú estás trabajando. Sí, la pandemia tiró al piso a la ciudad de Nueva York y a mucha gente. Sobre todo golpeó a la comunidad inmigrante, en especial a los latinos, a los vendedores ambulantes, a los que reparten comida en bicicleta o lo que llaman deliveristas, a los que trabajan en las lavanderías. Ha sido grave y sobre todo para las personas que no tienen documentos. Entonces yo he escrito mucho sobre esa situación. Yo he llamado a la ciudad de Nueva York, me comunico con sus agencias y todo, y vieron pues esa dinámica y un día me llamaron y me dijeron que si yo quería ser parte de esa mesa redonda donde se están estudiando las estrategias para que la ciudad de Nueva York progrese en medio de esta pandemia y se recupere. Entonces yo acepté el trabajo, ya nos reunimos la primera vez por internet, pero vamos a seguir reuniéndonos a partir del próximo mes a nivel presencial. Unos 50 líderes pertenecemos a esa organización. Allí están las agencias de la ciudad, que son como 32. Está, por ejemplo, el doctor Ramón Tayac de Somos. Correcto. Está Guillermo Chacón de la Comisión Latina del SIDA. Yo soy la único que presenta los medios de comunicación y la única persona de Queens. Correcto. Tareas que tú has podido identificar concretas en las que esta comisión, digamos, estaría proponiendo o trabajando. Bueno, yo lucharía por lo que yo soy y por lo que son mis lectores, que son los nuevos inmigrantes latinos y los indocumentados. A yo luchar por ese sector de la comunidad, también eso incluye a otros sectores de la comunidad. Pero también voy a luchar mucho por el posicionamiento de la prensa étnica o comunitaria en la ciudad de Nueva York, que es muy importante. Juega un papel esencial en los vecindarios. Que ya se aprobó una ley el año pasado para que la ciudad invierta un porcentaje muy alto en publicidad en los medios étnicos, pero a los medios étnicos hay que ayudarlos, hay que capacitarlos y hay que ayudarles a entender esa dinámica y su responsabilidad. Y esa es una función muy, muy fuerte, inclusive el mejor entendimiento de los medios digitales. Eso, hablando a propósito de los medios étnicos, eso quiere decir, Javier, que tú podrías embarcarte en un proceso de formación y capacitación a estos productores de medios étnicos que tú entiendes que les faltan herramientas para mejorar su trabajo. Es algo que yo he pensado y de pronto se pueda meterme a dictar unos cursos, unas charlas y todo esto. Es factible porque ese tipo de capacitación es necesario para que la gente empiece, por ejemplo, a distinguir cómo es que la ciudad funciona, quiénes son sus líderes, cómo se maneja un comunicado de prensa, cómo se hace una cobertura o qué es el periodismo investigativo con respecto o comparado con el periodismo de opinión. Ese tipo de herramientas son importantes. O un reportaje, lo que sea, una entrevista. Y ahora los periodistas que estamos como obligados a escribir, a hacer podcast, hacer video y todo, también, ¿qué significa eso? Pero antes que ese es mi punto de vista y lo ha sido siempre, es desarrollar una crítica constructiva de la sociedad. No, eso perfecto. Es lo más importante. Me parece interesante. Pero además que los medios étnicos no acostumbrados a tratar asuntos con organismos de la ciudad, aprendan a lidiar dentro de ese mare magnum, porque eso es un laberinto que no conocemos nosotros. Es muy fácil en realidad de meterse en ese laberinto. También es fácil perderse, pero es simplemente levantar el teléfono, es comunicarse, es preguntar y es saber hacerlo. También significa saber inglés muchas veces. Y perder el miedo. Claro, el miedo hay que perderlo. Y saber inglés.
Porque muchas veces muchas agencias no tienen traductores. Quien sepa lidiar en español o en otros idiomas, entonces hay que saber. O para cubrir una conferencia de prensa con el alcalde muchas veces hay que saber el inglés, porque ese es el idioma no solamente del periodismo, sino de los negocios. Entonces es una madurez que tiene que tener la comunidad, por la cual ya han pasado los italianos, los judíos, otras comunidades que ya se adaptaron más. Nosotros vamos en ese camino. Claro, sí, claro, son anteriores a nosotros. Y como tú dices, pasaron un proceso similar al nuestro. Javier, un gran placer tenerte. Gracias por eso. Ojalá te animes y prepares los cursos para los grupos, la gente que hacemos comunicación en medios étnicos, podamos recibir tus orientaciones. Ok, no podemos hacerlo, sí, podemos coordinar un trabajo. Muy bueno. Gracias por invitarme. No, hermano, gracias por estar aquí. Señores, Queens Latino, están viendo el website del periódico, síganlo. A mí, en lo personal, me orienta muchísimo. Y además orientado por alguien como Javier Castaños, que es una persona bien informada y muy bien formada. Javier, gracias por estar en Hechos y Opiniones. Gracias. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. La semana próxima, Hechos y Opiniones.